Ahora Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, y vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Génesis capítulo 22. La semana pasada fue el Día de los Padres y quiero aprovechar en esta tarde que estamos hablando de la familia para hablar acerca de un buen papá, características de un buen papá. Génesis capítulo 22. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Tengo varios puntos, entonces vamos a tratar de irnos un poquito rápido. No me entretenga, no me haga preguntas, no me mire así como consternado o qué fue eso, porque si no nos vamos a tener que quedar más tiempo. Haga así como que, eso sí lo estoy haciendo, pastor. Eso sí le entendí, pastor. Eso, no, pastor, ahí en ese punto no tengo ni un problema. Sigamos con el siguiente punto y espero que así sea. Vamos a leer Génesis 22 del 1 al 8. ¿Ya lo encontraron? Digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Todos? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y qué interesante historia. Yo creo que qué bella historia. La palabra de Dios relatándonos una historia en donde Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que ofrezcas a tu hijo en sacrificio. Y ahora Abraham sale junto con su hijo Isaac y van caminando por 3 días. ¿Y qué habrán platicado por 3 días? ¿Qué habrán conversado? Papá, ¿dónde vamos? No, pues vamos a ir a matarte, a asesinarte. Eres el siguiente holocausto. Le pregunta a su hijo, a su papá: papá, veo aquí la leña, veo aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham respondiéndole a su propio hijo: mira, hijo, tú no te preocupes. Don't preocupe. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y luego dice ahí hermosamente: iban juntos, iban juntos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, nuevamente porque eres nuestro Padre celestial. Y Señor, sabemos que hay tanto más que como papás necesitamos aprender de ti y hacer con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a ser buenos padres. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres. Ayúdanos, Señor, que bíblicamente comprendamos que hay muchas más cosas que necesitamos hacer y que con tu gracia y con tu ayuda las podamos hacer. Bendice pues, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. En esta historia encontramos aquí a Abraham, y la primera cosa que quiero que veamos es que una de las características de un buen papá es que un buen papá pasa tiempo con sus hijos. Pasa tiempo con sus hijos. La Biblia nos habla ahí en el último versículo que leímos. Dice que
a su hijo de Abraham le dice: papá, ¿dónde está el holocausto? Veo que traemos la leña, veo que traemos acá el fuego. A propósito, dice la Biblia que cuando Abraham deja a sus siervos y les dice a sus siervos: esperen aquí, en el siguiente versículo dice que Abraham tomó la leña y la puso sobre Isaac, su hijo. Le dijo: mira, Isaac, esto está más pesado, tú llévatelo. Amén. Y era un papá cruel. No, era un papá que le estaba enseñando a su hijo a trabajar. Recuerdo hace muchos años cuando fuimos a un campamento. El pastor Mike Patterson organizó un campamento allá en San Antonio, Texas. Desde Cuernavaca, 100 hermanos o familias nos fuimos hasta San Antonio, Texas, y allá llegamos a un campamento. Y cuando llegamos empezamos a desempacar las maletas. Para ese entonces yo ya tenía como unos 14, 15 años y pues empezamos a bajar las maletas, y yo no estaba haciendo nada, no estaba ayudando, no estaba ayudando a los hermanos a bajar las maletas. Y recuerdo que mi papá, con una mirada así de si no haces esto te voy a matar, me dijo: ayúdales a los hermanos con las maletas. Y luego me dijo: no quiero volverte a decir que tienes que ayudar con las maletas. No me tuvo que decir lo demás, que si no ayudaba después en mi vida me iba a matar, pero de ahí en adelante entendí que debía de ayudar con las maletas. Ahora que fuimos en este viaje, ahora ya no tengo que cargar tanto, porque mi hijo Jafet ya ayuda, y ya están más grandes nuestros hijos. Pero aquí está Abraham y le dice a su hijo: mira, hijo, llévate la leña, yo me voy a llevar el fuego, y vamos allá a aquel monte, y Dios nos va a mostrar en dónde va a ser el lugar, en dónde va a ser el sacrificio. La primera cosa que un buen papá hace es que pasa tiempo con sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, vean ahí lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, con tus hijos, y andando por el camino, con tus hijos, y al acostarte, ahí con tus hijos, y cuando te levantes, ve ahí con tus hijos, y pasa tiempo con ellos, pasa tiempo con ellos leyendo la Biblia. Si hay algo que como papás necesitamos hacer más, es pasar más tiempo con nuestros hijos. Pasamos tiempo en el trabajo y nos la pasamos allá en el trabajo todo el día. Estaba hablando con una hermana hace ratito y me estaba diciendo: pastor, mi esposo sale a las 5 de la tarde y regresa a las 5 de la mañana del siguiente día, duerme de 6 a 11, come y se va. Y así para muchos es trabajar 12 horas, para algunos es trabajar más tiempo. Y yo creo que como papás necesitamos pasar más tiempo con nuestros hijos. Cuando Absalón había huido y David estaba ahí en el reino, Joab va con una señora de Tecoa y le dice: oye, mira, ven, habla con el rey y explícale ahí unas cosas. Y no vamos a ir en detalle a la historia, pero esta señora, esta mujer de Tecoa va con el rey y le dice: rey, mis hijos estaban allá en el campo, uno mató al otro y ahora está huyendo. Y el rey le dice: mira, no te preocupes, yo lo voy a traer a tu hijo para que no pierdas tu herencia y el nombre de tu familia. Y esta mujer le dice al rey: rey, usted está haciendo la misma cosa. Al estar allá su hijo Absalón está en otro lugar, está desterrado, mándelo a traer. Y luego le dice al rey, esta mujer sabia e inteligente le dice al rey: somos nosotros como agua que una vez que caemos a tierra,
nuestros hijos ya no pueden ser levantados otra vez. Cuando desparramamos agua en un lugar desértico, es imposible poder recuperar esa agua. Y lo que esta mujer estaba diciéndole al rey, le estaba diciendo: rey, tiene que arreglar las cosas con su hijo, tiene que pasar más tiempo con su hijo. Sabe, hermano, hermana, a veces la tenemos un poquito al revés. Los tenemos en casa y no queremos estar con ellos. Cuando se casan, ¿qué pasa? Ahora queremos que estén aquí. No, ven a mi casa, ven para acá, te quiero, te amo, te adoro, te extraño, no te vayas. Pero cuando estaban en casa, ni les hacíamos caso, los ignorábamos. Tenemos que pasar más tiempo con ellos. No sabemos cuándo va a ser el último día que los vamos a ver. No quiero sonar trágico, pero no sabemos cuándo es el último día que los vamos a ver. En esta semana pasada tuvimos oportunidad de ver a Mateo, hijo de un amigo que murió hace unos 3-4 años, Trinidad Molina. Mateo tiene como unos 8 años, un niñito bien sonriente, con muchísimos problemas físicos. Está encorvado, no puede ver muy bien, sus manos no las puede abrir bien, no puede caminar bien. Pero en ningún momento lo vi quejarse a este niñito de 8 años, caminando ahí, por aquí, por allá y sonriendo. Su hermanito Emanuel, estuvimos orando por él. Su hermanito Emanuel, de 11 años de edad, hace 6 meses murió. Su hermano de él. Y no sabemos cuándo va a ser el último día de nuestros hijos. Sabemos que los vamos a ver en el cielo, gloria al Señor, amén. Pero tenemos nosotros como papás que pasar más tiempo con ellos. Dice la Biblia, mira, puedes pasar tiempo leyendo la Biblia, estando en casa, caminando. Pasa tiempo viniendo con tus hijos a la iglesia, es un buen tiempo de pasar con ellos. Pasa tiempo jugando con tus hijos. Ahora, cuando eran más pequeños, jugábamos de una manera diferente. ¿Cuántos de ustedes como papás, sus hijos se subieron ahí arriba y ustedes eran el caballo y ellos eran el jinete, verdad? Y los traíamos para acá y para allá. Mi hija Sara, hace 2, 3, 4, 5 días, no sé cuándo, me dijo: papá, a ver, cárgame. Y nada más la cargué un ratito, pero ya están grandes. Ya no los puedo cargar como antes. Ya a los 25 años de mi edad ya se me hace un poquito más difícil, amén. Entonces, pero podemos pasar y necesitamos pasar más tiempo con ellos. Más tiempo con ellos. Cuando salen quizás a un partido, cuando salen a un evento, vaya con ellos, que sus hijos vean que usted está interesado en ellos, en sus hijos. En el mes de, creo, abril, hubo unas competencias allá en Querétaro, en Bernal. E invitamos a los papás, hermanos, vayan. La hermana Lucy tuvo la oportunidad, no recuerdo quién más fue, el hermano Edgar, la hermana Lady, fueron. Y qué bendición es ver a nuestros hijos ahí ganar una medalla, y poder estar ahí y poder participar y poder estar en sus vidas, ser parte de sus vidas. Abraham, él pasó tiempo con su hijo Isaac, y dice la Biblia, e iban ambos juntos, iban caminando, iban juntos, iban platicando, iban caminando, estaban pasando tiempo juntos. Y a veces ni siquiera uno tiene que platicar cuando uno está ahí haciendo alguna actividad, están pasando algún tiempo. Salir a ganar almas con nuestros hijos, yo creo que es de mucha bendición, pero necesitamos, como un buen papá, hermano, pasar tiempo con nuestros hijos. Número 2, un buen papá es paciente con sus hijos. Un buen papá es paciente. Nuestro Dios, tenemos un
Dios que es paciente para con nosotros. Según de Pedro capítulo 3, en el versículo 9 dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para con nosotros todos los días. Dice la palabra de Dios que las misericordias de Jehová son nuevas cada día. Su paciencia es para con nosotros todos los días. Él es paciente. Sin su misericordia y sin su paciencia ya hubiéramos nosotros sido destruidos. Si usted y yo nos hubiera tocado el rol de ser Dios, ya hubiéramos destruido a este mundo. Gracias a Dios, hermano, hermana, que no eres Dios. Amén. Gracias a Dios que no somos Dios. Tenemos un Dios amoroso y paciente. Nuestros hijos necesitan ver a un papá con mansedumbre. Dice la palabra de Dios que Noé era un varón justo, temeroso de Dios, pero era manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Era no menso, amén, era manso, era paciente. Y como papás tenemos que ser pacientes. Nuestros hijos necesitan ver a un papá paciente. Nuestros hijos necesitan ver a un papá que les enseña a ellos con paciencia, enseñarles a manejar. No, así no, eres un tarado. No, eso no es paciencia. Paciente, ya después de que haya chocado contra el árbol, bájese pacientemente del árbol, amén. Te dije que frenaras. Y salga pacientemente del carro. Pero hay que enseñarles con paciencia. Hay que enseñarles con paciencia a tener un oficio. Sabe albañilería, enséñele, pero con paciencia. Sabe electricidad, es electricista, enséñele, pero con paciencia. Muchas veces nuestros hijos les gustaría quizás tener el mismo oficio que papá tiene, pero rechazan el oficio por la impaciencia del papá, porque papá no es paciente. Pero papá, sé paciente. Nuestros hijos necesitan aprender un oficio. Si eres pintor, enséñale pacientemente. Eres agricultor, no hay mucha agricultura aquí, pero quizás hay alguien que nos está viendo que es agricultor. Hay que enseñarle con paciencia. Eres comerciante, enséñale con paciencia. Pero eso no quiere decir que hay que enseñarle con, ¿cómo se le pudiera llamar? A ser flojo. Hay que enseñarle, hay que ser pacientes con ellos, pero hay que enseñarles que hagan bien las cosas. Recuerdo cuando estaba en el instituto, un hermano, el hermano Johnston, me dijo: ¿quieres ganar un dinero extra? Yo le dije: sí, estaría bien. Dice: ok, levántate y te voy a pasar por ti a las 6 de la mañana. Y este hermano tendría unos, yo pudiera decir, unos 65 años. El hermano Johnston pasó por mí y me dijo: vamos a ir a cortar pasto. Y me dijo: mira, mientras yo corto aquí el pasto, tú usa se llama trimmer, es para cortar la orilla donde está el pasto a la banqueta. Hay una cosa que tiene una navaja y agarra uno y corta la orilla. Y me dijo: tú cortas la orilla. Dije: ok. Y fuimos a un restaurante así como un McDonald's, y era un pasto grande. Y ahí está el hermano cortando el pasto y yo estoy cortando ahí con el trimmer. Y estoy cortando, no quiero cortarme los dedos también de mis pies. Y estoy cortando y se detiene el hermano Johnston de cortar el pasto y dice: mira, te voy a enseñar cómo se hace. Y toma el trimmer y casi corriendo, él empieza ya, iba a dar la vuelta, pero él me iba a tardar. Y corriendo, y yo me quedé así. Yo pensé que lo estaba yo haciendo rápido. Le quería demostrar al hermano Johnston que los mexicanos también trabajamos duro, amén. Pero no, este hermano Johnston casi corriendo, pero tuvo paciencia y me dijo: mira, tienes que hacerle así y tienes que tomarlo así y lo tienes que hacer rápido. Este es un trabajo y hay que trabajar y echarle ganas. Dije: wow.
Me enseñó a cortar pasto también, aparte de la cortadora con el, y no era tan manual porque le apretaba uno y lo llevaba para acá, para un lado y para el otro lado, pero también tenía un tractor. Y en el tractor tenía velocidades. Recuerdo, le estaba contando a mis hijos, estaba cortando un lugar quizás como de unos 2,000 metros cuadrados, puro pasto. Y en el tractor es más rápido cortar pasto en un tractor que caminando. Pero había un árbol en el centro. Y empecé a darle vueltas al árbol, pero de un lado no me di cuenta y tenía una ramota, una rama muy fea, muy grandota. Y cuando estaba dando vueltas con el tractor, mirando ahí para cortar bien el pasto, de repente siento un golpe. Ahora, antes de eso yo tenía más cabello en la cabeza. Y yo creo que ahí la mitad de mi cabello quedó ahí injertada en ese árbol. Y si fuéramos y regresáramos a ese árbol, no solamente encontraríamos manzanas, pero yo creo que encontraríamos cabello creciendo, amén, largo y hermoso y radiante. Pero el hermano Johnston tuvo mucha paciencia. Y como papás debemos tener paciencia con nuestros hijos, enseñarles pacientemente. Cuando platicamos con personas que no nos conocen y nos preguntan cuántos hijos tenemos, y les decimos tenemos 7, nos dicen wow, tienen que, y especialmente a mi esposa le dicen, debe de ser usted muy paciente. Y sí, en cierta manera tenemos que ser pacientes con nuestros hijos. Si tengo un hijo y un solo hijo me hace 3 preguntas, multiplíquelo por 3, digo por 7. Son 21 preguntas, amén. Y 21 preguntas tiene que uno tener que ser paciente. Y pacientemente yo les digo, ya no más preguntas. Cuando estamos viajando, en ocasiones mi hija Hannah o David está, papá esto, papá aquello. En una ocasión le dije a mi hijo David, a que no me puedes hacer menos de 10 preguntas de aquí, creo que íbamos a San Luis Potosí. Y él me dijo, sí puedo. Le dije, no puedes. Él me dijo, sí puedo. Le dije, no puedes. Hicimos una apuesta. Y pasaron como 5 minutos, ya me había hecho 5 preguntas. Le digo, ¿lleva 5? Dice, sí, ¿verdad? Y me decía, sí puedo, papá. No puedes. Y sí pudo, amén. Pero a veces hay que ingeniárselas para que nuestros hijos no nos vuelvan locos. Porque si nos vuelven locos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Necesitamos ser pacientes. Y para ser pacientes, ¿qué debemos de hacer? Debemos de orar por paciencia. No es malo orar por paciencia. Hay que orar y decirle al Señor, Señor, dame paciencia para con nuestros hijos. Tenemos un Dios paciente. Número 3, hay que platicar con nuestros hijos. Un buen papá platica con sus hijos. Génesis 22:7 dice, habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Isaac no tuvo miedo ni temor de hablar con su papá. Él no dijo, mi papá es un hombre recio y es un hombre duro y es un hombre que no puedo platicar con él. No, había una buena relación en donde hijo y papá podían platicar y podían hacer preguntas. Si nosotros detenemos a nuestros hijos que hablen con nosotros, van a salir allá afuera y van a buscar a alguien más que hable con ellos y no papá y mamá. Tenemos nosotros que ganarnos la confianza de nuestros hijos, porque en el mundo en que vivimos llegan nuestros hijos a la primaria, a la secundaria, y pudieran pasar por cosas duras y difíciles. Y a lo mejor no algún tipo de quizás crimen, pero quizás tienen algún problema con alguien en la escuela, y nuestros hijos deberían de tener la soltura y el poder llegar a casa y decir, mamá, papá, tengo algo que contarte, y papá sentarse con sus hijos, decir, a ver, platícame, ¿qué está pasando?
Si estás viendo a tus hijos que están muy serios, si estás viendo a tus hijos que tienen sus calificaciones están bajando, si estás viendo a tu hijo, a tu hija que ya no está comiendo como antes comía, se devoraba un plato y ahora ya no se lo devora. No es que está a dieta, es que está pasando por un problema. Y como papás tenemos que detectar eso y decir, a ver, suelta la sopa. No que la suelte, ¿verdad? Pero suelta la sopa, platícame, ¿qué está pasando? Y en ocasiones tenemos que sentarnos media hora, tenemos que sentarnos una hora, tenemos que sentarnos mucho tiempo con ellos y poder platicar y tener esa conversación, platicar con nuestros hijos. Nuestros hijos anhelan hablar con nosotros. Habla con ellos, platica con ellos, habla de cosas interesantes. De cómo conociste a tu esposa, hermano. Espero que haya sido en un buen lugar. De cómo fuiste salvo. Platica con ellos de cómo fuiste salvo. Platica con ellos de cómo Dios contestó alguna oración en tu vida. Platica con ellos. Platica con ellos de que quizás estás orando en algo en especial y que pudieran ellos, tus hijos, orar junto contigo. Oye, ¿sabes qué? Vamos a orar por esto. Y habla con tus hijos. Dile a tus hijos que los amas. Amén. En esto de hablar con nuestros hijos tienen que saber que papá los ama. Y no solamente se demuestra pasando tiempo con ellos, pero también se demuestra hablando con ellos y diciéndoles directamente a ellos, te amo hija, te amo hijo. Y hablar con ellos y decirles que los amas. Número 4. Bueno, vamos a regresar a Juan 17. A lo mejor ya lo encontraron. Juan 17:1. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús mismo hablando con su Padre Celestial y el Padre Celestial diciendo y hablando con su Hijo y hablando de su Hijo bien y diciendo, este es mi Hijo amado. No solamente hablando con su Hijo diciéndole te amo, pero diciéndole a otros, yo amo a mi Hijo y tengo complacencia en Él. En otras palabras, me alegro en Él, estoy contento con Él. Habla con tus hijos, platica con ellos, diles que estás orgulloso de ellos. ¿Hacen algo? Quizás hacen algo mal y tendemos a regañarlo. Regañar al niño, regañar a la niña. Y el único nombre que ellos saben es el apodo de burro. Eres un burro, eres una burra, eres esto, eres aquello. Y eso es lo único que escuchan. Y la siguiente vez que quieres que te digan algo y que platiquen contigo algo de la escuela, ¿te van a querer decir? No, porque siempre estamos regañándolos. Que la vida en nuestros hijos no sea una plática solamente de regaño. Pastor, todos los días hablo con mis hijos. Levántate, ya come, ya salte, ya entra, barre. Y puro regaño es lo que escuchan. Eso no es hablar, eso es regañar. Eso es estar sobre ellos todo el tiempo. Pero platica con ellos, habla con ellos, toma tiempo de platicar con ellos. La televisión, yo creo que ha distanciado a los papás de los hijos. Hay casas en donde se prende la televisión desde la mañana todo el día. Ahí está, aunque nadie esté sentado, ahí está la televisión todo el día, hasta las 10, 11 de la noche. Y en algunas casas me imagino que nunca se apaga esa televisión. A los 13, 14 años yo necesitaba unos tenis Nike. Todo joven necesita unos tenis Nike llegando a los 14 años, ¿verdad? Y yo necesitaba unos tenis Nike y le dije a mi papá, necesito unos tenis Nike. Y él me dijo, no tengo dinero. Y le dije, papá, si vendo la tele. Y él me dijo, véndela. La vendí y desde los 14 años no tuvimos tele en la casa. Y no la extrañábamos.
No le dije, ay, la tele se fue, la vendí, qué horror, no. Nuestra maestra de inglés, tenemos una maestra de inglés, mi hermana Aglaé y yo íbamos a clases de inglés. Y una vez, cuando se enteró la maestra de inglés de que no íbamos al cine, de que no veíamos la tele y no íbamos a tardeadas, nos dijo, casi llorando, la maestra, pobrecitos. Yo me quedé, esto no se compadezca de mí. Estamos bien, estamos cuerdos, socializamos, venimos a clases de inglés. Si ya no quiere que vengamos, está bien, pero no se compadezca de nosotros. La televisión ha distanciado a papás de sus hijos. Ya no se sientan en la misma mesa a comer, o comen en 5 minutos y se van. Toma un tiempo, no te vayas, ven, vamos a platicar un rato. Platique con ellos 5 horas, 10 horas, que sufran. No, no es cierto. Ok, número 3, un buen papá platica con sus hijos. Número 4, un buen papá pide a Dios por sus hijos. Ora a Dios por sus hijos. Job oraba por Dios. Job capítulo 1, versículo 5. Conocemos esta historia en donde Job oraba y pedía, y no era una vez al mes, una vez que se portaban mal, una vez cada vez que se portaban mal. Job 1:5 dice: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job no solamente oraba, sino Job ofrecía sacrificios por sus propios hijos. Y como papás, Dios no me dice: mira, ofrece sacrificios, aunque sí hay cosas que debemos de sacrificar. Debemos de sacrificar nuestro tiempo, debemos de sacrificar ciertas cosas en el servicio del Señor, pero debemos también orar por nuestros hijos y tener ahí una lista y peticiones, y decirle al Señor: Señor, te pido por mis hijos, por nombre, pasar tiempo por ellos, orando y pidiendo y suplicando y conociendo a nuestros hijos. Quizás tenemos aquí una hija rebelde, orar por su rebeldía, amén. Las hijas son más rebeldes que los hombres. Pero quizás tenemos aquí un hijo rebelde, orar por el hijo rebelde. Orar quizás porque quizás la hija se siente un poco insegura, orar por ello. Quizás porque en la escuela no tiene muchos amigos, orar por esa petición, porque vienen de repente los hijos: papá, en la escuela no tengo amigos. Tiene como 20, no tengo amigos. Y orar por ellos, por nuestros hijos. Por cualquier problema, sea pequeño o grande, orar por nuestros hijos. Recordando un chiste, vino un niño con su mamá y le dijo: mamá, allá en la escuela dicen que tengo unos colmillos bien grandes. Y la mamá le dijo: no, hijo, tus colmillos no están grandes. Vete a tu cuarto, ruega y pídele al Señor, pero cuando vayas a tu cuarto, cierra la boca para que no rayes el piso. ¿Ven? Porque sí tenía unos colmillos bien grandotes. Otro niño vino y le dijo: mamá, tengo, ahí en la escuela dicen que tengo una cabeza bien grandota. La mamá dijo: no, hijo, no, tu cabeza no está grandota, no te preocupes, hijo mío, amén. Pero sea cualquier problema que tengan nuestros hijos, sea un problema de colmillos, sea un problema de una cabeza grandotota, sea un problema de que vengan y tienen inseguridades como cada uno de nosotros. Llegan a los 13, 14 años y les empiezan a salir los barritos. Sale un barrito y es el fin de su vida. Y para nosotros que ya pasamos por esa etapa, ya ni nos acordamos, pero cuando íbamos por esa etapa, acuérdese, hermano, qué tan trágico era. Para unos más que otros. Y cuando vienen hay que, ven para acá. Y hay que orar por ellos, por sus problemas, por lo que están pasando. Ore, hermano, para que sean salvos. Un buen papá ora por sus hijos todos los días para que sean salvos. Un buen papá ora por sus hijos
para su protección de ellos. Un buen papá ora por sus hijos por el favor de Dios en la vida de sus hijos. Un buen papá ora por sus hijos para que sus hijos un día se casen con un buen joven, con una buena señorita. Hermano, papá, ore por sus hijos. Número 5, un buen papá perdona a sus hijos. Perdona a sus hijos. Mateo 6:14, Mateo capítulo 6, en el versículo 14. La Biblia nos habla acerca de esta oración del Padre Nuestro. Y en el versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, y esto también tiene que incluye a nuestros hijos. Como papás debemos de estar dispuestos a disciplinar a nuestros hijos. Y una vez que ha llegado la corrección y ha llegado la disciplina, perdonarlos y aprender a perdonar a nuestros hijos. En ocasiones quizás nuestros hijos vayan a cometer un error, un pecado. Tenemos que estar dispuestos a perdonarlos, hablar con ellos y tener misericordia y tener compasión y perdonarlos. Perdonarlos, como habíamos mencionado la semana pasada, hace 2 semanas, no quiere decir ser menos justos con ellos. Hay que ser justos, y perdonarlos no quiere decir, ok, te perdono esta, pero ya no lo hagas. Y ok, te perdono esta, y te perdono esta. Y pasan 10 años y nunca usé la varita mágica. Eso no quiere decir perdonarlos de esa manera. Perdonarlos quiere decir, ok, vienen ellos con quebrantamiento en el corazón y dice: papá, mamá, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Está bien, hijo, te perdono. Quizás no hay quebrantamiento en su corazón, y entonces le digo: a ver, ven para acá, dijiste una mentira, te voy a dar 3 o 5 o 10. Y con esa varita mágica de repente hay quebrantamiento en el corazón. Y entonces el hijo, la hija dice: papá, mamá, perdóname. Ok, hijo, te perdono. Y hay que aprender a perdonarlos. Quizás van a hacer algo que ni siquiera sabíamos que hicieron. Tomaron algo, robaron algo, hicieron algo malo, y vienen y dicen: papá, mamá, perdóname por esto. Y podemos nosotros como papás perdonar a nuestros hijos. Debemos de perdonar a nuestros hijos. Disciplínalos, pero perdónalos. Y una vez perdonado el error, no les recuerdes el error cada momento. Amén. Quebraste mi plato favorito hace 20 años. No tenemos que recordarles su error. Hay que perdonarlos, igual como a la esposa. Amén. Cuando la esposa o el esposo hacen algo, entre el esposo y la esposa debemos de aprender a perdonar. Y como papás tenemos que aprender a perdonar aún a nuestros propios hijos. Tenemos un Padre Celestial que ha perdonado nuestras ofensas, y debemos de perdonar a nuestros hijos también. Número 6, un buen papá pone un buen ejemplo. Tito capítulo 2, versículo 6, dice la Biblia. Tito 2, versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Como papás debemos de siempre buscar dar un buen ejemplo. No podemos decirle a nuestros hijos: no tomes nunca, y estar ahí todos cayéndonos. Nunca seas un borracho y estar, ¿cómo se llama esto? Nunca fumes un cigarro y ahí tener el cigarro. Nunca golpees cuando te cases con a tu esposa, y ahí le está dando de golpes a la esposa. Nunca robes, acompáñame a robar, guachicol. No,
tenemos que dar un buen ejemplo a nuestros hijos. ¿Se acuerdan? Hace como unos 3, 4, 5 años había una campaña de los DVDs, de que había el niñito le dijo a papá, pero tú ¿por qué también estás robando o pirateando los DVDs? No recuerdo cómo iba esta campaña, pero era una campaña de que el papá estaba diciéndole a sus hijos, pórtense bien y hagan cosas buenas, no roben. Y los mismos papás no dando un buen ejemplo. Como papás debemos siempre de dar un buen ejemplo. Pastor, pero es difícil. Cuando estamos caminando y haciendo su voluntad, cada día yo creo que se hace más fácil. La vida cristiana no es algo imposible. Dios no va a poner en nosotros un yugo que nosotros no podemos cargar. De tal manera que cuando veo lo que la vida cristiana es y aprendo a vivir lo que la Biblia me dice, voy a disfrutar. No es una carga. Para nuestros hijos no es una carga venir a la iglesia. Para nuestros hijos no es una carga hacer la obra de Dios, servir al Señor. Es divertido, llega a ser divertido. Pero si nosotros no lo entendemos así, lo podemos arruinar para ellos. Si cada vez que venimos a la iglesia les decimos, hijos, es domingo y tenemos que ir a la iglesia, ellos lo van a ver de la misma manera como yo lo veo. Si les decimos, hijos, vamos a leer la Biblia y vamos a sentarnos, hijos, tenemos que orar, hijos, tenemos que ir a ganar almas, si no el pastor nos regaña. No, vamos a ganar almas, vamos a ir a la iglesia, vamos a leer la Biblia, vamos a servir al Señor, vamos a cantar a Dios. Y la vida cristiana en nada es algo que debe de ser una carga o un problema o algo que nuestros hijos no quieran hacer, pero debemos de dar un buen ejemplo. Número 7, un buen papá es parejo para con sus hijos. Dice la palabra de Dios que Jacob amó más a José que a sus demás hijos. ¿Y qué pasó con los demás hermanos? Odiaron a José porque Jacob tenía preferencia por este hijo. Y como papás debemos de ser parejos. Hay algunos que salen más inteligentes que otros. Sí. Hay algunos que salen con ciertas capacidades mejores que otros. Sí. Pero como papás tenemos que aprender a tratarlos a todos por igual. A cada uno de ellos por igual. Como papás debemos de hacerlo así. Un buen papá es parejo para con todos sus hijos. Como hijos de Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, obedecemos sus mandamientos, ¿qué hace Dios? Dios nos bendice más. Si nos portamos mal en contra de sus estatutos y de sus preceptos, encontramos que no hay tanta bendición. Y también nuestros hijos pueden ver eso. Pero de repente va a haber un hijo que va a decir, ay, pero ¿por qué a él no le pegas y a mí sí? Es que, hijo, él se porta un poquito mejor que tú. Y nuestros hijos tienen que ver diferencia en su comportamiento, pero en el trato para con ellos y en el amor hacia con ellos debemos de ser parejos, tratarlos por igual. Ay, este se parece más a mí y lo voy a querer más. No, a todos hay que quererlos por igual. Un buen papá es parejo, amén. Tenemos un Dios que para con todos nosotros es un Dios justo. Es un Dios que nos trata a todos por igual. Y si le obedecemos, nos da más de su bendición. Si lo desobedecemos, hay consecuencias. Tenemos, hermanos, que ser mejores papás. No tenemos muchos días en esta vida. Abraham subió con su hijo Isaac y llegaron al lugar que Dios les había dicho. Edificó Abraham allí un altar, compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Se dice que Isaac tenía entre unos 20 y 24 años. Él muy bien pudo haber corrido y haber dicho, este viejito ya como que la canica se le botó. Adiós, papá, que te vaya bien, yo me voy. Pero qué obediencia de Isaac. Su papá diciéndole, hijo, ven para acá, acuéstate acá, déjame amarrarte. Es más, amárrate tú te sabes unos nudos de Boy Scout. Y luego dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo y estaba a punto de degollar a su hijo. Y Dios lo detuvo. Imagínese, hermano, ¿qué habrá pasado por la mente de Isaac al ver ahí a su papá a punto de matarlo? Papá, ¿pero qué yo hice de mal? Pero aquí había un papá dispuesto de obedecer a Dios. Si Sara se hubiera enterado que iba Abraham a matar a su hijo, no creo que hubiera podido haber salido de la casa. Pero qué obediencia de Abraham. Y Dios está buscando a más papás obedientes que sean mejores padres para con sus hijos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. Y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera. Pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar o va a decirte, va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas 4 cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, 2 primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble, el creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esta es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había 2 malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación.
Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física, no les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo: sabes, le dijo: cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó: mira, ¿qué religión tienes? O ¿has leído la Biblia? ¿Ya te bautizaste? ¿Qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo? No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento, y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo, de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno. Pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.